Universidad Nacional de Jaén. En calidad de defensor universitario de nuestra UNJ, les doy la más cálida bienvenida a este evento, cumpliendo con nuestro plan de trabajo y con los objetivos que persigue la Defensoría Universitaria. Hemos tenido a bien coordinar dos conferencias magistrales referentes al tema de prevención del acoso y hostigamiento sexual universitario. El tema será abordado desde dos miradas. Una, desde los derechos humanos y la ética, que estará a cargo de la docente Elba Sisi Acevedo Rojas, docente de la Universidad Nacional de Ingeniería, y la otra será abordada desde el ordenamiento jurídico nacional e internacional y estará a cargo del doctor Jorge Adrián Zúñiga Escalante, de la UNSA de Arequipa. Cada ponente cuenta con un tiempo de 40 minutos para disertar su conferencia. En este instante voy a presentar a Elba Sisi Acevedo Rojas, a quien le doy la más cálida bienvenida. Nos conocimos en el último encuentro de la red de defensores universitarios que organizó la Universidad Nacional de Ingeniería en el 2019, si no recuerdo, el 14 o el 11 de marzo del 2019. Sisi Acevedo Rojas es licenciada en Filosofía y Tutoría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, estudió Derecho, titulándose como abogada en la Universidad Federico Villarreal, es magíster en Derecho Bancario y Financiero en la Universidad Católica del Perú, egresada de la Maestría en Ciencias de la Educación con mención en Teorías y Gestión Educativa por la Universidad de Piura, UDEP. Ha desarrollado la investigación respecto a la violencia sexual universitaria, titulada Implementación y gestión de un programa de prevención del hostigamiento sexual en la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Es ponente nacional e internacional en temas relacionados con la violencia sexual universitaria. En la actualidad es docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la UNI y ha sido incorporada recientemente al Instituto Latinoamericano del Ombudsman. Acaba de presentar su libro Hostigamiento Sexual Universitario, El espectador como agente de cambio. Un aplauso para ti, querida Sisi. Esta es la conferencia y puedes empezar cuando quieras. Muchas gracias, Nicanor. Ya nos conocimos antes, en Chiclayo, antes de la UNI. Ya tenemos cierto recorrido ahí. No sé si me permiten, me dan la opción de compartir, por favor. Sí, ahora le permito ser hospedador. Ya está. Ya. Más bien les agradezco la invitación, primero a Nicanor, a Wilmer, por esta deferencia que ha tenido hacia mí, y a nuestros escuchas, ¿no? Que tienen la amabilidad de querer conocer un poco más del tema, y eso dice mucho también de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Jaén. Muchísimas gracias. Voy a continuar con mi exposición. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, veo personas, acá me sale que puedo ver que están personas en la sala de espera. A ver si por favor lo habilitan para que no me esté saliendo a mí el avisito. Gracias. Bien. Bien. Vamos a empezar. En este caso, no sé si se ve bien ya mi PPT. Sí. Sí, se ve bien, sí. Muchísimas gracias. Entonces, he tratado de ponerle título a esta exposición como la importancia de visibilizar la problemática de hostigamiento y acoso sexual en el ámbito universitario. ¿Ya? La experiencia que tengo respecto a este tema es debido a las investigaciones que he venido realizando a lo largo de mi carrera o a lo largo de mi estadía en la Universidad Nacional de Ingeniería. Yo formo parte del cuerpo docente desde el año 2003, entonces tuve una preocupación respecto a los casos de hostigamiento y acoso sexual que se perpetraban dentro del campus. Pero no solamente lo he podido visibilizar ahí,
Yo he sido estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y así en diferentes campus a nivel del país he podido visibilizar que esta problemática no es ajena a los campus universitarios y tampoco a la sociedad, ¿no? Porque sabemos que esto ocurre de gran medida en la sociedad y de alguna manera traspasa a nuestras universidades, casas de estudios, escuelas de educación básica, entre otros. ¿Cuál es el rol de las universidades? Primero tienen que cumplir una función socializadora, ¿no? Conocer el tema, saber que existe, porque si nosotros, como miembros de una comunidad universitaria, omitimos o generamos, digamos, una desaprensión a este aspecto, por supuesto que no nos vamos a dedicar a tratar de erradicarlo. Entonces, corresponde que exista un efecto multiplicador en el desarrollo de nuestras sociedades. Es a partir de las universidades que salen los profesionales a diferentes partes, a diferentes ambientes de trabajo del país, porque la universidad no solamente es un centro de estudios, sino también es un lugar de trabajo. De ahí salen los profesionales a diversas partes. Entonces, si bien no se ha podido corresponder esto en la educación básica, ¿no? Estamos hablando de inicial, primaria y secundaria que no se toma en consideración. Entonces, en las universidades les corresponde preocuparse por esta situación. Entonces, es a partir de la universidad que tiene que tomar al toro por las astas y empezar a trabajar un diseño, un programa, una gestión de cómo poder prevenir este tipo de problemática dentro del campus, para que a partir de ahí sea un efecto multiplicador a diferentes ambientes o a diferentes esferas de la sociedad, ¿no? Muy bien, un favorcito, están personas esperando y hay varias personas que están en cola porque me sale en el comunicado, que están 7, 8 personas esperando, por favor. A ver Sí, lo que pasa es que la puse como hospedadora, es por ello que un yo ya favor. no puedo ver a los participantes ahora. Cuando, bueno, les puede dar solamente aceptar, admitir y ya están los participantes dentro de la sala. Ya, sí, tengo que estar admitiendo a cada uno, ¿eh? Y si no me pones como hospedadora, te pones tú como hospedadora. Sí, solamente donde está Defensoría Universitaria, clic izquierdo, dice más, colóqueme como hospedadora en la Defensoría, en el lado de participantes. ¿Sí lo puede chequear? Sí, 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 ahí ya. Ya, Renombrar, permitir, poner en sala de esperas, hospedadora. hacer hospedador. Sí, Ajá, ok, en ser hospedador. ya está. Ok, ya estoy como hospedadora. Continúe con el tema. Gracias. Luego sale, bueno, entonces le corresponde a las universidades realizar este efecto multiplicador. Revisar las relaciones de género imperantes en nuestra comunidad universitaria. Si nosotros, bueno, si ustedes revisan simplemente a grosso modo y se dan cuenta cuántas mujeres tienen, digamos, cuántas mujeres han accedido al papel de rector, en este caso de rectora, a nivel nacional. De verdad que con los dedos de la mano nos sobra, ¿no? ¿Por qué? Porque en verdad no se ha visibilizado que la mujer también puede cumplir ese rol. Y encima en los cargos, también los cargos universitarios, las mujeres no tienen el fácil acceso para acceder a cargos de decana o cargos ya de representantes a nivel de universidad. La gran mayoría son hombres. Entonces todavía se sigue teniendo como género predominante el masculino, ¿no? Entonces, se debe ver este tema de procesos más democratizadores, en el sentido de que las mujeres también puedan acceder y puedan participar dentro de las elecciones representativas en la universidad. El respeto de los derechos humanos en hombres y mujeres, ese debe ser la pieza fundamental.
no es lo mismo, por ejemplo, acceder a una universidad como mujer y más a carreras de ingeniería donde el sexo predominante es el masculino, y más si existen conductas sexistas por parte de los docentes, donde siguen señalando de que, ¿por qué estudias acá? Esto es para hombres, tú deberías estudiar carreras más cercanas a tu género, como enfermería, educación, ¿no? Entonces, eso es los comentarios que suelen hacer muchos docentes hacia las mujeres, o cuando empiezan a, por ejemplo, ¿no? Algunos dicen, uy, ¿hay alguna mujer? Uy, ya, si hay mujer, entonces no puedo hablar de esto, ¿no? Entonces, o haciendo ejemplos, digamos, igual peyorativos para las mujeres. Entonces genera un impacto de que muchas mujeres no estén o no postulen a carreras que supuestamente son de predominio masculino. Entonces, lo que se debe hacer es incentivar a que más mujeres formen parte también de la comunidad universitaria casi en la misma cantidad que los hombres, ¿no? Entonces, el respeto debe ser para los dos, tanto para hombres como para mujeres y otras orientaciones sexuales dentro del campus, ¿no? Bien, acá podemos ver una encuesta nacional que salió en El Peruano, donde señala que en una investigación realizada en el 2019, el 3% de las estudiantes fueron víctimas de algún acto de hostigamiento. ¿Hay un micrófono prendido, por favor? Si lo puedes apagar, por favor. Según la encuesta nacional de estudiantes de educación superior universitaria realizada en el 2019, el 3% de las estudiantes fueron víctimas de algún acto de hostigamiento sexual. Sin embargo, solo el 12% de ese 3% denunció la agresión. Entonces, significa que 88% no denuncian los actos de agresión. De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, esta investigación fue en el 2018, se presentaron 66 denuncias por hostigamiento sexual en universidades públicas y privadas, pero se instauraron 42 casos y solo 11 fueron sancionados, lo cual evidencia un problema en la atención a las denuncias. Esto es el común denominador en muchas de las universidades. En una investigación que sacó la Defensoría del Pueblo, una investigación realizada en el 2019, pero se publicó en el año 2020, señala que muchas universidades, tanto públicas como privadas, no atienden las denuncias de hostigamiento sexual. Y más aún, si las personas hacen mucho esfuerzo para denunciar estas, un favorcito, por favor. Ana, ¿estás? Sí, ya están desactivados todos los audios. Gracias. Entonces, lo que señaló que tanto universidades públicas como privadas, luego de haber recibido las denuncias, no atienden adecuadamente los casos. Es más, revictimizan a la persona que ha venido denunciando. Asimismo, generan actos dilatorios en el procedimiento para realizar una sanción al agresor. Por ejemplo, el primer paso que no realizan es separar al agresor o al supuesto agresor del proceso, mientras dure el proceso, no lo hacen, ¿no? El agresor, si es un alumno, sigue llevando clases, si es un docente, sigue dictando, ¿no? Entonces, generando así una mayor afección emocional a la víctima. Panorama de investigaciones y publicaciones. Es muy importante saber qué se sabe del hostigamiento y acoso sexual, qué se ha investigado, ¿no? Entonces, aquí les comento algunos antecedentes realizados a partir del siglo XX, donde los pioneros en este caso fue Canadá y Estados Unidos. Dentro de los campus universitarios se realizaron diferentes actos de hostigamiento sexual a las estudiantes. Se llegó en un momento a que ya los y las estudiantes, cansadas de tantas violaciones sexuales, o sea, y violaciones, en este caso a los derechos humanos, empezaron a hacer plantones dentro de la universidad. Diferentes tipos de violencia sexual, hostigamiento sexual, acoso sexual, sextorsión, entre otros tipos de violencia sexual. Entonces empezaron a realizar plantones. Cuando empezaron las protestas y las marchas,
se dieron cuenta de que efectivamente las universidades no habían tomado ninguna medida adecuada para prevenir este tipo de violencia. Entonces, las estudiantes, en vista de que no tenían algunos resultados por parte de la universidad, empezaron a realizar demandas millonarias a las universidades por la vulneración a los derechos humanos y vulneración a las víctimas, ¿no? Cuando las universidades se dieron cuenta de que estaban perdiendo debido a las demandas, entonces ahí empezaron a tomar cartas en el asunto. Es más, las reguladoras, en ese caso, también empezaron a restringirles algunas propuestas económicas, algunos presupuestos, porque no estaban tomando cartas en el asunto respecto a este tema, ¿no? Entonces, empezaron las investigaciones en Canadá y en Estados Unidos respecto a actos de violencia sexual. En el siglo XXI, en España, también se realiza, igual que nosotros, ¿no? Hay legislación antes de investigaciones. O sea, si bien es cierto, tenemos nosotros una ley y encima un reglamento, muchos de esos son buenas intenciones, porque no se sabe si lo que se señala en el reglamento efectivamente va a poder corroborarse en la realidad. Es decir, cuando uno agarra el reglamento y dice, bien, voy a hacer lo que dice el reglamento, y si efectivamente calza con la realidad, entonces normalmente se hace eso, ¿no? Te doy la propuesta, pero a ver, no sé si funciona. En este caso, por ejemplo, una investigación de Valls Rosa, violencia de género en las universidades españolas, ¿no? Entonces, de la investigación ellos dieron a conocer que aproximadamente 13% de las personas sentían que habían sido acosadas sexualmente. También un 65% señaló que ha sufrido o conocen a alguna persona que también padeció de acoso sexual. Lo que sí era en general es que hay una dificultad para identificar la violencia de género como tal. Es lo mismo que acá. A veces las personas no saben distinguir si es un acoso, un hostigamiento sexual, no lo pueden distinguir adecuadamente porque no se tiene esa claridad, ¿no? En la consulta regional para América Latina y el Caribe, LAC, se hace un recuento de las investigaciones sobre hostigamiento y acoso sexual. Las universidades más a ver si me escuchan, las universidades, digamos, con mucha más frecuencia en investigaciones son las universidades de Costa Rica. ¿Ya? De verdad que, es más, han sido las pioneras de América Latina, ¿no? Estas universidades, incluso cuando se implementó el primer programa para prevenir y erradicar la violencia sexual, sucedió en Costa Rica, a diferencia de América Latina, ¿no? Entonces acá empezamos con el año 2004, en Ecuador en el año 2010, que empezó a trabajar ya, empezó a visibilizar este tipo de violencia sexual, Argentina en el 2012, Colombia en el 2007, Brasil 2015, Chile 2015, y bueno, en el Perú tenemos todavía pocas investigaciones, pero ya se están visibilizando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en el Perú? En el año 2012 se realizó una investigación sobre hostigamiento sexual en mujeres y varones universitarios, un estudio exploratorio para ver la magnitud de violencia sexual, en este caso en las universidades de Lima. Bien, los resultados, por ejemplo, de este estudio señalaron que 3 de 10 personas había sufrido hostigamiento sexual. 1 de 10 personas en ese último año de investigación y 43% había señalado que sí se había manifestado el hostigamiento sexual y lo había contado a alguno de sus amigos. La Defensoría del Pueblo, esta es la investigación que les señalo, en el año 2019 realiza la investigación, pero se publica en el año 2020. Supervisión a nivel nacional sobre hostigamiento sexual en universidades públicas y privadas. Y ahí la Defensoría del Pueblo señala que en algunos casos no pudo tomar información de algunas universidades porque éstas se negaron a mostrárselas. Asimismo, también dentro de la Defensoría del Pueblo señala
que muchas de las autoridades, desde rectores, decanos, no saben lo que es el hostigamiento sexual, no conoce procedimientos de cómo atender casos de hostigamiento sexual, entre otros aspectos, ¿no? Ahí está en la investigación y señala tales universidades, etcétera, ¿no? De lo que recogió la Defensoría del Pueblo, señaló que habían sido acosadores o personas denunciadas por acoso sexual, docentes 24%, bueno, el término debería ser, bueno, ellos lo ponen acosadores, pero es hostigamiento sexual por el nivel de jerarquía, ¿no? Un 24% en privadas y un 30% en públicos, docentes, hostigadores. Estudiantes 24% en privada y 22% en público. Por lo que se puede evidenciar, según esta investigación, que más son las personas hostigadoras, docentes, que estudiantes. En una investigación en el año 2020 por Santos Lucía, Nunca más tendrán comodidad en nuestro silencio, análisis de la respuesta institucional de la PUC ante casos de acoso sexual. Bueno, en este caso lo que ella proponía o recomendaba era estudios de género dentro de la universidad, que se desarrollen políticas de igualdad docente, ¿no? Entonces, que tanto haya docentes hombres como mujeres en la misma proporción, que se prevenga y atienda y se sancione adecuadamente los casos de hostigamiento sexual o acoso que se presenten dentro de la universidad o cualquier tipo de violencia sexual, ¿no? Bueno, este es un libro que yo presenté, bueno, en realidad yo he realizado, no he tomado todas las investigaciones, pero en el año 2020, bueno, en el 2019 yo realicé una investigación, implementación y gestión de un programa de prevención contra el hostigamiento sexual. Para ello, lo que hice fue una investigación preexperimental, ¿no? Con un pre y post-test. De esta investigación salió como resultado, sobre todo en el post-test, que efectivamente la comunidad universitaria vivía con el hostigamiento y el acoso sexual. Muchos de los estudiantes no conocían lo que era el hostigamiento y el acoso sexual, incluso cuando ellos ejercían actos así no se daban cuenta. Entonces, es señal pues de que este tipo de conductas viene arraigadas en la sociedad, producto que no se ha podido hablar al respecto, o no se ha buscado la forma de cómo erradicarlo o de hacerles de conocimiento que algunas conductas negativas que están mostrando, bueno, están generando un daño a los derechos humanos a la otra persona, ¿no? Y bueno, la publicación del libro Hostigamiento Sexual Universitario, el espectador como agente de cambio. En este libro lo que se busca es en realidad de alguna manera reflexionar sobre las normas que tenemos, generar algunas propuestas para trabajar el acoso y el hostigamiento sexual dentro de las comunidades universitarias. También lo que se busca es visibilizar los casos de hostigamiento sexual. Eso es lo que se está proponiendo en el libro. También en una investigación que se realizó en el año 2015 en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, específicamente en la Facultad de Medicina, los autores Miguel Oliveros, Alberto Perales, Salomón Zabalas, entre otros, habían señalado que respecto a la pregunta, ¿ha percibido algunas actividades institucionales respecto con el acoso sexual? Bueno, la muestra fue 93 estudiantes y los estudiantes habían señalado, por ejemplo, que sí, ¿no? Que quienes realicen, si ustedes se dan cuenta, el acoso sexual, por ejemplo, entre acoso docentes un 9.3 y estudiantes 10.7. Intercambio de recompensa por favores sexuales, los docentes se habían señalado, los estudiantes, que ellos eran los que recurrían más a este tipo de actos respecto a los estudiantes. Conducta promiscua, bueno, acá señalan que los estudiantes son los que recurren más a este tipo de conductas. Mostrar materia sexual, uno y los estudiantes más, y conducta maliciosa están ahí entre los docentes, 16.1 y 18.2 los estudiantes. Pero acá hay una cuestión, que los docentes no deberían cometer ninguno de este tipo de agresiones, ¿no? No es que se excuse a los estudiantes, pero se supone que ellos son los que deberían tener esta calidad moral, por lo cual también forma parte de su situación como docente, ¿no?
Otras convenciones internacionales de las cuales nosotros estamos comprometidos con ellas, el Perú lo está, es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belén do Pará, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing y la 11ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, CEPAL. O sea, no le exime a las personas que están viendo los casos de derechos humanos, o los que estudian, o los estudiosos, o los que tratan de implementar o resguardar o proteger los derechos humanos dentro de un campus universitario, tomar en consideración estas convenciones internacionales, ¿no? En respeto o para tratar de visibilizar también la problemática, porque dentro de estas convenciones hay unas recomendaciones, hay unos objetivos que se deben cumplir en cada país. Pero estamos hablando del hostigamiento sexual, ¿no? ¿Pero qué es el hostigamiento sexual? Según la normativa, señala que es una forma de violencia que se configura a través de una conducta de naturaleza o connotación sexual o sexista no deseada por la persona contra la que se dirige. Esta conducta puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante, o afectar la actividad o situación laboral, docente, formativa o de cualquier otra índole de la víctima, aunque no necesariamente se requiere de dichas consecuencias. Lo que sí no pone, digamos, en consideración esta normativa, o no lo pone en énfasis, es una conducta que se ejerce desde una posición de poder. Es muy diferente al acoso sexual, que ya más adelante el siguiente ponente nos va a hablar al respecto, ¿no? En el hostigamiento sexual se evidencia una posición de poder respecto a la víctima. Y obviamente que esto no significa de que cualquier tipo de relación que exista entre un jefe y su subordinado sea hostigamiento sexual. La conducta tiene que ser rechazada por la otra persona, porque puede ser que efectivamente hay una relación amorosa o la persona subordinada acepte la relación y esté feliz de tener la relación. Entonces ahí no se configuraría el hostigamiento sexual. El hostigamiento sexual se configura cuando la persona que recibe el acto de connotación sexual o sexista a través de una frase, un piropo, como le quieran llamar, pero normalmente un piropo tiene otra naturaleza, algún tipo de hostigamiento verbal. Entonces, si lo recibe de buena forma, no hay hostigamiento sexual, pero si no lo quiere aceptar, lo rechaza, o si el otro le pregunta, no sé, ¿quieres irte a un hotel conmigo? Y ella se queda callada. Aquí el silencio, la frase, no, el silencio otorga. No, acá el silencio no otorga. El silencio es señal de rechazo. La afirmación o el consentimiento tiene que ser totalmente claro en esta situación. Cuando una persona está caminando por la calle y una persona desconocida empieza a hacer referencias respecto al cuerpo, con conductas morbosas, mirada lasciva, a veces la mujer o el hombre que esté recibiendo este tipo de frases pasa de largo. Dice, ya, no me quiero molestar ni nada, pasa de largo. Y no significa que esté aceptando este tipo de hostigamiento, de violencia sexual. No significa eso. Entonces acá, las personas que guardan silencio no significa que estén mostrando su avenencia respecto a este tipo de situación. ¿Cuáles son los agentes del hostigamiento sexual? La normativa señala, pues, que el hostigado o hostigada, y el hostigador y el hostigadora, ¿no? Estos son los agentes de hostigamiento sexual. La persona que agrede y la víctima. Sin embargo, no toma en cuenta un factor muy importante, y la propuesta que yo les estoy trayendo es acerca del espectador o espectadora, o la testigo, ¿no? O el testigo. Persona que normalmente observa un acto de violencia sexual que puede o no intervenir a favor de la víctima. Esto sucede comúnmente en los casos de bullying, ¿no? Ustedes han visto que cuando existe un agresor, se empieza con las burlas, con las agresiones físicas hacia una víctima. Existen muchas personas alrededor que están viendo el acto y aplauden, se ríen o no hacen nada, y el agresor siente que están reforzando su conducta, por eso es que lo vuelve a hacer. Pero ¿qué pasaría si el testigo o la testigo rechaza esa conducta? O se molesta al ver y le dice, ¿por qué agredes? Simplemente ese hecho, ¿por qué la agredes? ¿Por qué agredes a esta persona?
¿Por qué le dices eso? O no se ríe, o simplemente muestran una actitud de rechazo. El agresor lo pensará muchas veces para volver a cometer, porque sabe que su conducta no está siendo aprobada. En cambio, cuando siente un refuerzo, lo va a seguir haciendo. Cuando nosotros vemos a una persona en la calle que le está señalando algún tipo de frases con connotación sexual a otra persona y nosotros pasamos, bueno, como no es conmigo, simplemente pasamos de largo. Entonces, el agresor no siente que nadie esté cuestionando o que alguien esté cuestionando su conducta. Por eso lo va a seguir haciendo. ¿Y por qué importa el espectador? En la investigación que les había comentado que se realizó en el 2019, las víctimas, por ejemplo, hombres, señalaron haber sido un 27.5%. La víctima mujer, 31% de actos de conducta de agresiones sexuales. Y en espectadores, los hombres señalaron haber sido un 92.5%, señalaron haber presenciado actos de violencia sexual dentro de la comunidad. Y las mujeres un 73.3%. Si se dan cuenta, los espectadores suelen ser más que las víctimas. Y no significa que ahora hay que desatender a las víctimas. Significa que cualquier tipo de programa, cualquier tipo de taller, cualquier tipo de implementación que busque reducir conductas violentas dentro de la comunidad universitaria debe estar completamente dirigida al espectador. Si el espectador está empoderado, si el espectador está sensibilizado, conoce el tema de derechos humanos, va a poder ayudar a la víctima, va a poder corregir esta situación, va a ayudar a la víctima a denunciar, ¿no? Entonces va a sentir esa empatía que se busca. Entonces, eso no es que no se atienda a las víctimas, se debe atender, se debe sancionar al agresor, pero para prevenir, si efectivamente buscamos prevenir a los espectadores. Pero, ¿cómo podemos trabajar ello? ¿Cómo poder trabajar talleres, programas, para que las personas estén prevenidas, sensibilizadas respecto a este tema? Bueno, nosotros tenemos un reglamento, la ley 27942, en el título 2 señala las reglas generales para la prevención, protección y sanción contra el hostigamiento sexual. El artículo 11 señala las medidas de prevención del hostigamiento sexual. La normativa señala mínimo una capacitación en materia de hostigamiento sexual, anual, para la relación laboral, educativa, formativa, etc. Una. Y también señala que debe haber como mínimo una capacitación anual especializada para el área de recursos humanos, etcétera, respecto al mismo tema. Entonces, nosotros sabemos que la gran mayoría, o en la gran mayoría de universidades, dicen, bueno, mínimo uno, yo cumplo mínimo uno, ya le doy el check para que el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, SUNEDU, sepa que he capacitado, he cumplido. Nosotros, trabajando el programa, trabajamos 5 semanas. Fue un programa a corto plazo, 5 semanas completas. Donde trabajábamos talleres, sociodramas, ponencias, entre otros, reforzábamos por WhatsApp, entre otros. El tema es que trabajamos 5 semanas completas. Y al final, cuando tuvimos que medir nuevamente el resultado respecto a este programa, si había sido efectivo o no, las mujeres al 100% reconocieron los estereotipos sexuales, conductas sexistas, entre otros, sabrían dónde realizar la denuncia, cuál era el procedimiento que se tenía que señalar dentro de la universidad. Las mujeres al 100%. En cambio, los hombres, si en el pretest, por ejemplo, de conocer, digamos, sobre estereotipos sexuales, si reconocían actos de hostigamiento sexual, acoso, entre otros, supongamos que el resultado haya sido un 20%, ya, con el post-test un 35-40%. Eso significaba que a los hombres les cuesta mucho más y que les hace falta más de 5 semanas para que ellos puedan estar efectivamente sensibilizados, ¿no? Porque parece que en este caso las conductas machistas es más
predominante en ellos. Si bien es cierto, las mujeres lo podían entender más porque dentro de los talleres, ellas empezaron a narrar situaciones de hostigamiento sexual que ocurrían tanto dentro del campus como fuera del campus. Entonces eran muy frecuentes para ella, era mucho más común. Incluso los hombres, ¿no? Habían situaciones donde ellos no reconocían haber sido hostigados sexualmente. Por ejemplo, pusimos en un taller donde teníamos un actor y una actriz, donde primero el actor le empezaba a tocar los hombros, el cuerpo, mientras conversaban, ¿no? Hacían un diálogo y conversaban, y el actor le tocaba algunas partes del cuerpo a la actriz. Entonces luego le preguntamos, ¿hay o no hostigamiento táctil? Sí, dijeron todos, sí, eso es hostigamiento. Y ahora hicimos a la inversa, donde empezaban una conversación entre amigos y la mujer empieza a tocarle los hombros, la espalda, etcétera, donde se notaba que había un poco de incomodidad del actor, ¿no? Entonces dijeron, ¿hay hostigamiento ahí? No. Entonces le preguntamos a los hombres, ¿por qué no hay hostigamiento? Es que somos hombres, pues. Si una mujer nos está tocando y nosotros le decimos que no, nos van a decir que somos maricones. Eso era el común, ¿no? Entonces, muchos de los hombres, si sienten que hay una persona, pese a que no les gusta que le esté tocando, se callan. Si sienten que han sido hostigados sexualmente o acosados por otro, no denuncian. Y eso es así, eso es por estas conductas más arraigadas que tienen ellos respecto a las mujeres. Entonces nos damos cuenta que con una capacitación sexual no se logra, ni siquiera con programas a corto plazo. En realidad se requieren programas a largo plazo si es que en verdad se busca erradicar o reducir conductas violentas dentro de la universidad. Estas son modalidades de hostigamiento sexual que ocurren dentro de una universidad, ¿no? Como, por ejemplo, el hostigamiento verbal entre hombres y mujeres, ¿no? Acá se borró la H y la M, ya. Primero es hombres y mujeres, ya. Hay mucho hostigamiento verbal para hombres también, no solamente para las mujeres, para hombres y mujeres. El hostigamiento visual es más para mujeres, mucho más. Un 73.3% señaló haber sido hostigada sexualmente de forma visual. Es más, hay denuncias de muchos estudiantes que, por ejemplo, no quieren pasar por algunas facultades de ingeniería porque sienten que no tienen ningún reparo en mirarlas de manera lasciva los estudiantes, ¿no? Hostigamiento táctil, luego de eso los hombres señalaron un 45%, haber sido hostigados no solamente dentro de la universidad, sino también fuera, incluso en el transporte público, ¿no? También que es el común para ellos, nos señala. Informático, las mujeres, y ahora en el tiempo de pandemia, las denuncias por hostigamiento sexual informático han subido. Una vez un defensor universitario me preguntó y si yo no tengo denuncias, me dice, no tengo ninguna denuncia. Yo le digo, wow, puede ser porque estás haciendo muy bien las cosas o en realidad porque no estás haciendo nada, ¿no? Porque si efectivamente no existen denuncias, las personas no saben dónde denunciar, no distinguen qué tipos de violencia están sufriendo y no saben si existe alguna defensoría o no dentro de la comunidad universitaria, ¿no? Y eso también es una cuestión bastante preocupante. Las propuestas. Propuesta indecente a cambio de algo, que no es lo más común y más difícil también de demostrar. En el caso de hombres, un 10% había señalado, en el caso de mujeres, un 13.3%. Por ejemplo, este es un caso que me contó una defensora del Salvador, no de Villa El Salvador, sino del Salvador. Cuando, por ejemplo, como sabemos, los hombres no denuncian actos de hostigamiento sexual, pero justo un profesor que estaba en clase comparte su pantalla y no se percató que su chat se había compartido. Entonces, ahí él estaba diciendo a un alumno que si quería subirse de nota, tal, el hotel de tal frente, que esto, que el otro, tal, lo estaba citando para un hotel. Y el estudiante nunca había denunciado, pero como eso se pudo evidenciar ya en el chat, claramente, entonces ya la Defensoría de El Salvador pudo tomar las acciones pertinentes y poder expulsar al profesor de su aula de clases, ¿no? Entonces, la propuesta indecente es una situación a veces difícil de demostrar
y las situaciones donde se han podido realizar, por ejemplo, en el año 2017 se expulsó a un profesor de la UNI por este tipo de conductas. El profesor hostigaba a 8 estudiantes, la mayoría era delegadas de su salón de clase. Y el profesor les decía, ¿no? Que debido a que ellas eran sus delegadas, les quería invitar a tal lugar, etcétera, ¿no? En todo era por medio del chat, verbal, pero los medios probatorios que se tuvieron fue a partir de las redes sociales, ¿no? Que se presentaron. Retos y posibles rutas a construir un espacio sin acoso es una decisión nuestra. Creo que me estoy pasando de tiempo. Voy a tratar de irlo más rápido. Discusión actual. Bueno, de la regulación desde las autoridades a la movilización de estudiantes, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, el punitivismo, la sanción administrativa no es suficiente, ¿no? Entonces, lo que se busca en realidad es que, perdón, lo que se busca es que no solamente cuando tienen una denuncia y existe un agresor, efectivamente necesita la separación mientras duren las investigaciones, pero no es suficiente con la sanción. Y más aún en los casos de hostigamiento sexual, la sanción es administrativa. La máxima sanción, sabemos nosotros que es la expulsión de la universidad, pero eso significa que el profesor o el alumno que ha sido agresor de hostigamiento o acoso sexual ya no lo vuelva a hacer. Normalmente los profesores saltan de una universidad a otra. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Entonces, ahí está el tema de la resocialización, cómo poder trabajar también con los agresores. Entonces, yo creo que ahí le compete a la universidad tomar los mecanismos necesarios para que esto no vuelva a pasar o no se vuelva a reincidir en todo caso. El hostigamiento o acoso sexual como una manifestación de la violencia basada en género. Ya lo hemos señalado, ¿no? Efectivamente, ¿por qué yo te vulnero? ¿Por qué yo te acoso? ¿Por qué yo te hostigo? Yo no debería decirte nada, ¿no? Incluso cuando salieron algunas normativas respecto al tema de acoso o hostigamiento sexual, muchos de los congresistas señalaron que ahora ya no se le va a poder decir a nada a las mujeres. Es que no se le debe decir nada. Salúdale por su nombre, que es lo más adecuado. ¿Por qué se tendría que decir algo? Entonces, normalmente ese es el común denominador. Las mayores denuncias, si bien es cierto, son realizadas por mujeres, pero eso no significa que los hombres no padezcan de hostigamiento o acoso sexual. Por lo tanto, es muy importante que se estudie o que se trabaje el tema de derechos humanos dentro de la comunidad universitaria. La comunidad universitaria, estudiantes, autoridades, personal administrativo, personal de empresas contratistas, etcétera, deben conocer cuál es la forma de conducirse dentro de la universidad. Estamos hablando dentro de la universidad. Nosotros sabemos que existen empresas, existen se alquilan algunos locales, kioscos, qué sé yo. Ellos también necesitan conocer de esta normativa, necesitan también estar sensibilizados con la finalidad de que no se cometan actos de hostigamiento sexual. Por ejemplo, cuando a veces se construían algunas de las facultades, las estudiantes señalaban que los albañiles o quienes construían las estaban acosando, ¿no? Entonces, les silbaban o le decían frases. Entonces, ahí hay una situación donde la universidad tiene que intervenir, sobre todo con terceros, ¿no? Si bien no forman parte de la comunidad universitaria, pero ellos también tienen que saber esa normativa de cómo conducirse dentro de la universidad, ¿no? Entonces, el ámbito es tanto dentro o fuera del campus, no porque ya el alumno, el docente o el administrativo sale del campus ya deja ser parte de la comunidad universitaria, también es una especie de extensión de cómo se conduce la universidad. Entonces, nosotros hemos sabido que han habido incluso actos de violaciones sexuales fuera de la universidad entre estudiantes de la universidad y nosotros no podemos voltearnos, bueno, eso sucedió afuera o ya le compete a otra instancia, nosotros no somos ajenos, no. Si bien es cierto, puede ir por la vía penal, pero también le corresponde a la universidad manifestarse respecto a este tipo de actos. Y bueno, yo les agradezco mucho que me hayan escuchado y a ver, los invito, si en algún momento pueden encontrar este libro, ¿no? Entonces, Hostigamiento Sexual Universitario, ahí están las editoriales y bueno, muchas gracias por su tiempo. Te agradezco mucho, Sisi. De verdad que fenomenal tu
tu experiencia, fenomenal tu investigación. Yo animo a los colegas que hagan 1000 preguntas, 1000 comentarios. Vamos a exprimir a Sisi. ¿De acuerdo, Sisi? Puede ser al final con Jorge, luego también quiero escucharlo a Jorge y ya, a los dos nos preguntas. Correcto. ¿Estás, Jorge? Jorge, ¿estás en sala? Claro que sí, estamos aquí, mi estimado Nicanor. Muy buenas tardes Perfecto. con todos y todas los presentes. Muchas gracias, Jorge. Yo pido a nuestro técnico de la Defensoría, al magíster Wilmer Fernández, por favor, que presente al doctor Jorge Zúñiga Escalante. Sin antes, en este intermedio yo quisiera presentar a la señorita, a la licenciada Ana Lucía. ¿Estás por ahí, Ana Lucía? Por favor, ponte a la cámara, Sí, por favor, Ana sigo Lucía. sigo aquí, Nicanor. ¿Cómo Ok, están Ana todos? Lucía. Buenas tardes con todos nuevamente. Sí, Ana Lucía es nuestra voluntaria de la Defensoría Universitaria, egresada de la Universidad de Piura, periodista o licenciada en Ciencias de la Comunicación y experta en marketing. Está haciendo voluntariado con nosotros de medio año, a ver si se queda en nuestra universidad. Ojalá te animes. Ana Lucía, gracias, bienvenida a la universidad. Quisiera Gracias. presentarte para que te conozcan todos los colegas de nuestra universidad, docentes hombres y docentes mujeres. Solamente para presentarles este medio minuto de intermedio para presentarles a nuestra voluntaria de la Defensoría, Ana Lucía, que tiene un gran recorrido a nivel profesional, a nivel de marketing económico, marketing periodístico, marketing de imagen, incursionando ahora en el tema de los derechos humanos en la defensa y equidad de género. Gracias, Ana Lucía, por estar aquí. Entonces, Gracias a te dejo la todos. posta a usted, Wilmer, le dejo la posta a usted, Wilmer Fernández, por favor, presente al doctor Zúñiga. Ok, buenas tardes con todos y todas. Quiero dar la bienvenida al doctor Jorge Adrián Zúñiga Escalante, quien nos va a hablar sobre el tema del hostigamiento sexual desde el enfoque más legal. El doctor Jorge Adrián Zúñiga Escalante es abogado por la Universidad Nacional de San Agustín, magíster en Derecho con mención en Política Jurisdiccional de la Pontificia Universidad Católica del Perú, especialista en Política Jurisdiccional por la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? También es docente universitario a nivel pre y posgrado, conferencista internacional, actualmente dedicado al litigio independiente, profesor asociado de la Academia de la Magistratura y docente a tiempo parcial de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Ha sido asesor principal de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, subgerente de Asuntos Jurídicos en Derecho Penal y Prevención del Delito en Salud, subgerente de Asuntos Arbitrales de Salud, integrante de la Secretaría Técnica de Implementación del nuevo Código Procesal Penal del Ministerio Público y ha sido asesor externo en materia penal del proyecto Auditoría Social al Sistema de Justicia, ejecutado por la Comisión Andina de Juristas, órgano con estatus consultivo ante la ONU y la OEA, ¿no? Doctor Jorge Adrián Zúñiga Escalante tiene la palabra. Muchísimas gracias. En principio quiero agradecer la gentil invitación por parte de ustedes para poder participar en este evento tan importante, ¿no? Es para mí más que grato poder acompañarlos, en todo caso, luego de la brillante ponencia de Elba Acevedo, para poder compartir algunas líneas sobre lo que es el acoso, el hostigamiento, y que aunque pareciera quizá que el derecho penal tiene que ver únicamente o de manera estricta a lo que corresponde al delito y demás, vamos a compartir algunas ideas, ¿no?, sobre lo que finalmente tiene que ver el derecho penal en este contexto, pero en especial sobre cuál es el rol que juega el derecho penal, ¿no?, y cómo es que resulta de trascendencia lo que vamos a identificar nosotros en el contexto de alguna información que queremos valiosa. Y vamos a compartir unas pequeñas PPTs que hemos preparado para estos efectos. Vamos a ver aquí.
Puedes compartir con el botoncito verde, de Sí, repente. sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Ahora lo vamos a... Ahora sí. Sino que quería ampliar las diapositivas. Y acá estamos. Sí, lo que pasa es que no tengo habilitada la opción de compartir pantalla. Si alguien me pudiera ayudar con ello. Sí, permítame, yo lo coloco como anfitrión. Uh-huh. Ok, ya está para que pueda compartir. Perfecto. En efecto, el día de hoy vamos a compartir algunas ideas sobre lo que va a ser el acoso, el hostigamiento sexual, pero más importante, lo que queremos nosotros es su vinculación con el derecho penal, ¿no? Esta vinculación con el derecho penal parte de la premisa de entender cómo es que se esquematiza el derecho penal y el poder penal. Muchas personas vinculan directamente que el derecho penal va a guardar relación única y estrictamente con lo que va a ser la sanción, pero esto obedece a tratar de moldear algunos comportamientos, y es donde surge el concepto de control social. Cuando hablamos nosotros del control social, vamos a advertir que se trata de una serie de mecanismos a través de los cuales vamos a tratar de garantizar la convivencia armónica, ¿no? Digamos que lo más importante en el entorno de convivir con otros seres humanos es tratar de entender que somos personas distintas entre sí, pero en especial que debemos respetar las libertades de otros, ¿no? Es cuando nosotros comenzamos a creer que hay cuestiones de naturaleza absoluta cuando se producen los conflictos. Y un poco esta tesis del control social va a buscar más bien construir mecanismos que permitan evitar que las personas alteren o afecten derechos de terceros. Por esa razón que bajo los niveles de control social se van a postular 3 niveles de control social. Estos 3 niveles de control social tienen mucho que ver con lo que planteaba Elba al inicio de la exposición, ¿no? Y que venía departiendo con ustedes. Y es justamente a la importancia de ver cuándo llegamos al derecho penal y finalmente qué debemos hacer para no llegar al derecho penal. Y es que estos niveles parten de alguna serie de controles que tienen que darse. Y el primero es el nivel de control social primario, es un nivel de control no formal. Es un espacio que se va a generar, como veremos en algún momento más, en espacios no formales, familia, amigos, etc. Y de ahí vamos a encontrar el control social secundario, que es el que apunta un poco Elba, y finalmente el control social terciario, que es el que involucra el derecho penal, ¿no? Y es que la lógica y el esquema que tenemos nosotros como educadores obedece justamente a estos sistemas de control social primario. Y el control social primario dice, oye, hay espacios de naturaleza informal donde las personas se van a autorregular. La familia, el colegio, la iglesia, ¿no? O sea, nadie se iría en tanga a una misa, ¿no es cierto? O nadie se pondría a fumar un cigarro en la mitad de una clase. Y no porque necesariamente hay una norma expresa que lo prohíba, sino porque son normas de convivencia social esgrimidas y donde probablemente si es que yo las vulnero, voy a tener una sanción moral de ese tipo. Una sanción que me digan, oye, señor, sálgase usted de la iglesia. O sea, nadie se imaginaría una pareja de enamorados besándose en la iglesia. Y no porque vayan a ser sancionados, no porque vayan a ser multados, sino porque hay unas normas sociales que se regulan bajo determinadas costumbres. Claro, en el camino del tiempo estas costumbres se van modificando, van tomando ciertos matices, pero finalmente su estructura, su esencia se mantiene. Y es donde justamente surge la importancia de la familia, ¿no es cierto?, como núcleo central de la sociedad, porque es el primer espacio, el espacio primigenio donde se va a generar la educación y el respeto hacia otras personas. Y claro, cuando se quiebran estas reglas de carácter no formal, hay sanciones también, ¿no? Si es en el entorno del hogar, hay un papá, una mamá, un abuelo, alguien que está a cargo, que asume la autoridad y decide castigar. No ves televisión, no sales, no usas el celular, yo qué sé, ¿no? Y hay sanciones que son impuestas. Lo propio pasa en la universidad. Tengo un compañero que es muy faltoso, lo aíslo, ¿no? Y finalmente estos mecanismos van a ser mecanismos naturales de regulación social. Pero sucede que con regularidad, por la precariedad de N factores, la precariedad de la construcción familiar, la precariedad educativa, entre otros factores, van a generar que no interioricen algunos sujetos estos sistemas de control primario. Y entonces surge el control formal en principio con el control social secundario, con lo que va a ser el derecho civil y el derecho administrativo. Y entonces, si yo en mi casa no aprendí que si me presto algo lo tengo que devolver, entonces el control social secundario me dirá que el derecho civil de obligaciones dice que si te prestas algo tienes la obligación de devolverlo, que si te prestan dinero tienes la obligación de pagar más intereses. Pero también me dirá que si yo no aprendí que no debo botar basura a la calle, el derecho administrativo me dirá que si boto basura a la calle, entonces
yo debo recibir una multa, a pesar que no debo hacerlo, ¿cierto? Y son mecanismos para que yo, cuando fracasó el sistema de control primario, yo pueda moldear las conductas, controlar socialmente estas conductas y evitar que éstas puedan alcanzar a un nivel superior, más agresivo, más invasivo con respecto a las personas. Y es como así el derecho civil va a regular algunos conceptos básicos, ¿no? Sobre cómo son las relaciones que están permitidas, ¿no es cierto? Dónde se inicia la vida, dónde se acaba la vida, ¿no? Temas tan palpables como los que podrían ser el solo hecho de cuándo se inicia y cuándo acaba la vida, ¿no? Si no, veamos la coyuntura que tenemos hoy por hoy con la muerte de uno de los líderes terroristas más sanguinarios que ha tenido el Perú. Ese tipo de conceptos, cuáles son las obligaciones que yo debo respetar y proteger a mis padres, que debo proteger y respetar a mis hijos, etcétera. Ese tipo de conceptos van a estar contenidos en un documento llamado Código Civil o el Derecho Civil en general. Y lo propio va a suceder cuando yo tenga que saber cómo me interrelaciono con algunos conceptos básicos que me permiten interrelacionarme con el Estado. ¿No es cierto? Oye, hemos creado una ficción legal además llamada Estado, y este Estado tiene la obligación de garantizar mínimamente una serie de servicios. Me va a garantizar que yo tenga obediencia con este Estado, pero sin evitar que estos se abusen del poder. Y vamos a tener todo un sistema de check and balance, un sistema de control de poderes que permitan mantener y garantizar este sistema ordenado, que finalmente está orientado a una convivencia armónica. Y es aquí justamente donde juega el rol. O sea, inicialmente debimos aprender no al acoso, ¿no es cierto? No estigmatizar, no aprovechar nuestra condición en el marco del enfoque primario. Pero cuando fracasó nuestra interrelación con el resto va a tener que estar aquí, en el derecho administrativo, desde la perspectiva sancionadora, como la que postula más o menos Elba, o en el derecho civil, desde la perspectiva que puede materializar una serie de obligaciones que yo tengo como consecuencia de una relación contractual. Entonces, aquí es donde debería quedarse. Porque de no quedarse aquí, vamos a tener que pasar al siguiente nivel, que es el control social terciario. Y en el control social terciario nosotros vamos a advertir más bien que se trata de un nivel de criminalización, donde ya el Estado ha dicho, por un si acaso, esto es el catálogo, el listado criminal, el listado de personas que cuando someten estas conductas se vuelven delincuentes o criminales. Y es el derecho penal. Y entonces el derecho penal va a construir todas aquellas estructuras que considera delitos. Y entonces, el derecho penal como concepto ha tenido siempre el problema, y eso es algo que las personas del común denominador, no abogadas, no personas vinculadas con el derecho penal, muchas veces les cuesta entender, es un derecho que funciona ex post. El derecho penal no está para prevenir delitos, no. El derecho penal surge después que se cometen los delitos. O sea, cuando fracasó el sistema de control primario, cuando fracasó el sistema de control secundario, cuando fracasó el sistema de control secundario en todos sus niveles, entra recién el derecho penal cuando ya se consumó el delito. Lo ideal es que yo en casa sepa que no debo lesionar a otras personas. Control nivel secundario, debo saber que debo respetar la vida. Nivel terciario, maté a alguien. O sea, es porque no comprendí los sistemas de control, pero ya funciona de ex post. Porque claro, ya lo mataste, entonces ahora lo que me toca es, oye, tienes una pena. Y lo propio pasaba con el delito contra la libertad sexual, violación sexual. ¿Por qué? Veremos a continuación por qué funcionaba ello. Y es como surge la ley del acoso. Y entonces en el camino del tiempo dijeron, oye, el derecho penal no puede llegar tarde. La sociedad necesita medidas urgentes. Y como el derecho penal no puede llegar tarde, vamos a partir que tiene dos aspectos. Por un lado, va a ser la perspectiva que va a definir el catálogo de delitos. Me va a decir, oye, por un si acaso, este libro llamado Código Penal me dice qué conductas son y cuáles no son delitos. Y cuándo estás en tal o cual conductas. Pero tiene una finalidad. No solamente que aparezca cuando va a suceder el delito, sino en especial evitar que estas conductas se produzcan. Y es la famosa figura de la prevención general. El derecho penal tiene dos funciones específicas, por lo menos se reconoce eso hoy por hoy. La prevención general, que es la perspectiva que todas las personas, en teoría, cuando conocen que tal o cual conducta es delito, no la cometen. Teóricamente eso es lo que dice. Y la prevención especial respecto a la persona que ha sido condenada, que después de ser condenada no advierte, en todo caso, que quiere cometer nuevamente el delito. Sin embargo, vamos a ver que la finalidad es más bien generar un cuadro de valores, y eso es lo que va a hacer el Código Penal. En contraposición a lo que es delito, me debe definir qué cosa es un valor que yo debo proteger. Y así es cuando surge la naturaleza del derecho penal como instinto de última ratio, como que funciona solamente en defecto de lo que no pudo funcionar. Control primario, control secundario y demás. Y entonces, reitero, esto va a ir aterrizando. Hasta aquí el acoso no siquiera pintaba, porque el acoso es una medida previa a la violación sexual.
No tiene nada que ver con la violación sexual. Y entonces es donde viene y surgen los fundamentos de la libertad sexual como bien jurídico. Estos fundamentos de la libertad sexual como bien jurídico tienen que estructurarse un poco en un fundamento ciertamente histórico. Y este fundamento histórico se ve esgrimir de la siguiente manera. Vamos a identificar que en 1924, en lo que se conocía como el Código Maurtua, se regulaba los derechos contra la libertad y el honor sexuales, ¿no es cierto? Y estaba ubicado en el capítulo del libro de delitos contra las buenas costumbres. ¿Qué significaba eso? Que la libertad sexual en realidad estaba acotada, y eso implicaba que solamente se sancionaban aquellas conductas que iban contra la libertad sexual. Relaciones sexuales contra natura, entre relaciones homosexuales, entre otras. Y las conductas o las inconductas que postulaban las mujeres bajo el criterio de moralidad que se tenía en ese momento. Ojo, 1924, ¿eh? Sin embargo, en el camino del tiempo y en 1966, estos delitos de libertad sexual van a terminar modificándose y tener una cosmovisión más amplia con el pluralismo, y van a aproximarse a los delitos de la libre autodeterminación sexual. Y que dice, oye, aguanta, hombres y mujeres tienen la libertad de sostener relaciones sexuales como y cuando quieran, pero siempre heterosexuales. Ya luego, con la posmodernidad, se entiende el pluralismo moral y dicen, oye, finalmente el ámbito de la libertad sexual es un ámbito y un espacio personalísimo que no le interesa nada más que a las partes que se involucran, por lo cual corresponde y compete respetarlo. Y entonces uno se preguntará, ¿y qué tiene que ver hasta aquí la cosa? Y es que, bueno, resulta que como consecuencia de esto, se surge la lógica de la libertad sexual como bien jurídico, que exige la libertad de disposición del cuerpo sin más limitación que la libertad ajena. ¿Se dan cuenta? Libertad de disposición del cuerpo sin más limitación que respetar a los demás. Y, lo más importante, la facultad de repeler agresiones sexuales. Estos dos bienes jurídicos van a estar vinculados estrictamente contra los delitos de libertad sexual. Sin embargo, vamos a advertir además que para efectos de las personas menores de edad, estas no ostentan libertad sexual, sino que ostentan indemnidad sexual. Ya hablamos de menores de edad de 14 años. ¿Okay? Hay una serie de modificaciones que se hicieron en el tiempo que establecen que las personas mayores de 14 años ya gozan de libertad sexual. Y la identidad sexual es que no existe posibilidad de aprobación de un acto sexual. ¿Okay? Por más consentimiento que pudiera ser dado de manera explícita o tácita, jamás se va a considerar válido si es que es una persona menor de 14 años. Y esto es lo que era objeto de protección de los delitos de libertad sexual. Sin embargo, en el camino del tiempo dijeron, oye, el derecho penal necesita fluir un poco más rápido y necesita ya no aparecer de manera ex post, no necesita aparecer después del delito, sino que además es importante que estas personas tengan necesariamente que identificarse y buscar prevenir el delito. ¿Cómo vamos a prevenir el delito? Y entonces, para prevenir el delito, dijeron, hay que crear conductas que sean previas a la consecuencia. Yo quiero proteger la libertad sexual, pero lo que pasa es que ya cuando aparezco muy tarde, ¿cómo hacemos para que esto funcione y sea antes? Y entonces vamos a crear el derecho penal para los actos preparatorios. Y entonces, una de esas conductas que está vinculada con estos actos preparatorios va a ser justamente entender que la libertad sexual parte de que el derecho de estos individuos se inicia donde comienza o donde termina el derecho del otro. Y que además tiene que ser ejercido entendiendo los riesgos y demás. Por lo cual exige libertad y respeto de las demás partes. Lo que me va a llevar a entender la figura de la violencia de género. Entonces el derecho penal dice, oye, ¿sabes qué? Esto ya no funciona así. El derecho penal no puede llegar, el derecho penal tiene que llegar antes de que pase. Y ese paso antes es entender que existe una figura que se llama violencia de género. Oye, esto se da porque regularmente la mayor parte de las víctimas son mujeres. Y entonces yo necesito identificar que estas personas requieren de protección especial para evitar que lleguemos a esos casos de violación. Y vamos a construir la figura de la violencia de género. Y esta violencia de género va a partir, bajo algunas premisas que tenemos aquí, que son justamente entender que es una violencia que se ejerce regularmente, aunque no únicamente, contra las mujeres, y son ejercidas regularmente por el hombre. Y esto obedece a discriminación de carácter intemporal que viene en la práctica habitual del tiempo. O sea, no es que a alguien se le ocurra de la noche a la mañana, sino que esto viene en el decurso del tiempo instaurado por una cierta educación machista, formalizada y demás, que no entiende algunos cánones de lo que se llaman las nuevas masculinidades. Una situación de desigualdad, ¿no es cierto?, que se va a generar justamente a la luz
de presumir o asumir o partir de la premisa falsa, equivocada, de que el hombre puede estar superior sobre la mujer, generando relaciones de poder, como la que se genera entre profesor y alumno o alumna. Y entonces, en ese tipo de relaciones de poder es donde se va a estructurar justamente la violencia contra la mujer. Y entonces el derecho penal dice, oye, una vez que yo he conceptualizado que esto es violencia de género, yo necesito calificar estas conductas como delictivas, porque si es que hemos llegado a esta conducta que está institucionalizada por el fracaso de los sistemas anteriores, del control primario, el control secundario, entonces yo tengo que buscar una forma de punibilizarla. Y entonces, con la ley 3364 se da un enfoque especial, ¿no es cierto? Se parte de la lógica del enfoque de género, donde se va a encontrar que existe una relación asimétrica entre varones y mujeres, y que esa relación tiene que ser, en cierto modo, cautelada, ¿no? Preponderada, de manera paritaria, pero entendiendo a su vez que hay enfoques de integralidad, ¿no? Porque esto no solamente obedece a ser hombre o mujer, sino que además tiene que ver con determinadas condiciones individuales, ¿no? Cuál es el vínculo que tiene esta persona con la familia, con la comunidad, si tiene algún estándar de pobreza y demás, vinculado también con lo que será el enfoque de interculturalidad, ¿no? El enfoque de ver otros tipos, otras cosmovisiones que puedan existir. No hace mucho escuchaba, por ejemplo, un informe sobre la deserción universitaria de personas de comunidades campesinas o nativas, ¿no? Y eso obedecía justamente a una problemática real en las universidades, que no había un proceso de adecuación de estas personas becadas de los procesos de comunidades nativas y campesinas a las universidades que están en las grandes orbes. Y eso justamente afecta la posibilidad de garantizar los derechos humanos, entre ellos la igualdad. Entender a su vez que este enfoque venía acompañado de un enfoque completo de derechos humanos, ¿no? Un enfoque 360, derechos humanos, y entendiendo que además esto puede generar espacios de vulnerabilidad bastante severos. Estos espacios de vulnerabilidad que se van a generar obedecen a características especiales, ¿no? Porque finalmente, bajo lo que postulaba también Elba hace un momento, estas personas que van a ser víctimas de acoso, finalmente van a ser personas que se van a encargar de ser en cierto modo el representante de un conjunto de personas que tienen una suerte de dificultades de comunicación con el ordenamiento, en este caso con la formalidad por parte de la universidad. Y finalmente el enfoque generacional, ¿no? Sin lugar a dudas no es lo mismo una persona que esté haciendo estudios universitarios y que tiene una cierta relación de inferioridad con respecto al docente o con la universidad que con el resto de personas. Y es así como plantea el convenio de la Convención de Naciones Unidas para eliminar la forma de discriminación en el 79, que toda distinción, exclusión o restricción basada en sexo tenga por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento. Y este viene a ser justamente el sustrato o el elemento central para impulsar en su momento el delito de acoso. Porque se entiende que el acoso busca justamente generar esto, ¿no es cierto? Hacer una restricción basada, ¿no es cierto?, en el sexo, que tiene por objeto menoscabar ese reconocimiento o ejercicio por parte de la mujer, lo que a su vez va a generar o va a afectar pues su participación en diversas esferas, ¿no? En la misma línea, sucede ya posteriormente con el famoso convenio Belén du Pará del 94, donde se establece pues que la violencia contra la mujer parte de aquellas conductas basadas en su género que le causen muerte, sufrimiento, daño físico, sexual o psicológico. Y es en medio de este daño psicológico se crea el tipo penal de acoso, que tiene sus particularidades. Y tiene sus particularidades porque no hace mucho tuve la oportunidad de participar en una mesa de trabajo organizada por el Congreso de la República y evaluábamos un poco este tipo de delitos y veíamos cómo había una escasa incidencia en el sistema de justicia. Y es que el delito de acoso, contemplado en el artículo 151A, establece un tipo penal sumamente amplio. Y entonces el problema que se genera como consecuencia de eso es que el delito regularmente va a tener una estructura que va orientada a tratar de establecer de la manera más prístina cuáles son las conductas a imputarse, ¿no? El famoso principio de legalidad o de tipicidad que se exige. Y entonces aquí se postulaba, ¿no?, como cualquier elemento, dicen, oye, el que cualquier persona, ¿cierto?, que de forma reiterada, continua o habitual. Eso en el párrafo posterior va a decir que incluso puede ser una sola vez y eso bastaría. Pero que por cualquier medio hace lo siguiente: vigila, persigue, hostiga, asedia o busca establecer contacto o cercanía con una persona sin su consentimiento. Y aquí viene el problema del asunto. Dice, de modo que puede alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana, será reprimido con una pena. Y entonces lo que se preguntan regularmente es cómo yo determino desde la perspectiva objetiva el alterar el normal desarrollo de la vida cotidiana. Porque el principio de legalidad penal
trata de garantizar que las personas, cuando despliegan una conducta que es ilícita, sea lo más precisa posible, no dé lugar a ninguna interpretación. Pero cuando yo digo el alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana, vamos a encontrar que es un mar de supuestos. Y entonces, ¿cuándo estoy en ese supuesto? Claro, si yo me pongo a ver en un supuesto como el caso Evi Ágreda, me queda clarísimo que es un supuesto de acoso, ¿no? Y finalmente decantó en la muerte de esta pobre muchacha. Pero, ¿qué pasa en el caso que los que planteaba Elba, por ejemplo? ¿No es cierto? El obrero de construcción que está en la obra, que ve una chica y le suelta alguna grosería. Finalmente, no está aparentemente en esto, pero está en el supuesto de buscar contacto. Y probablemente si es una persona que es muy suelta de huesos, muy superada, probablemente le conteste con alguna grosería y se la devuelve y se queda ahí. Pero si es una persona que sea muy sensible, probablemente se sienta ofendida, preocupada, se estrese. Y entonces, ¿cuándo estoy en el supuesto de que altere o no altere? Y es allí donde justamente surge este esquema. Porque es allí donde, para poder determinar ese supuesto, yo tengo que hacer el análisis de este esquema. ¿No es cierto? Verificar el análisis individual de esta persona. Es una persona que tiene una familia bien constituida, la personalidad de la persona, y es por eso que regularmente en los delitos de acoso a mí me van a solicitar una evaluación psicológica, para que en el marco de esa evaluación psicológica se pueda determinar, en todo caso, la necesidad de si hay una suerte de afectación. Claro, y el Código Penal va a contemplar además que esto se pueda materializar a partir de determinadas conductas. Pero les soy honestos, condenas por acoso se han dado solo cuando, o sea, las que se han dado hasta ahora en el Poder Judicial, en el sistema de justicia a nivel nacional, son muy pocas. Y las que se han dado es porque se han materializado actos de agresión. Cuando se han materializado actos donde hay conductas efectivas, donde no hay una situación psicológica. O sea, no un caso de un piropo, no el caso de una persona que le lanzó alguna ofensa. No llega a eso. Porque la línea entre el acoso y los delitos contra el honor es muy delgada, ¿no? Nosotros tenemos dentro del Código Penal un catálogo de delitos que son justamente los delitos contra el honor, y dentro de ellos podemos tener, por ejemplo, el tema de la calumnia o la difamación, ¿no es cierto? Y en el marco, por ejemplo, de la difamación, podemos imputar que se trata justamente de un supuesto en el cual yo le postulo un hecho falso, ¿no? Algo que media su honor, y ese tipo de conductas van a poderse, en todo caso, enfocar desde esa perspectiva. Pero el acoso ha sido orientado, pero más allá de un delito per se, de tener una eficiencia real, creo yo que ha sido construido desde la perspectiva de la prevención. Sí, ahí había una moto. Para poder entender que se trata, indefectiblemente, de un supuesto de delitos, para que la gente los vea en el código y cumpla únicamente la función de prevención general. Porque en la vida práctica es muy poco probable que nosotros podamos identificar a alguien que sea sancionado por el delito de acoso. Entonces, yo creo que lo más importante en este contexto va a ser que nosotros podamos determinar siempre que, primero, que lo ideal es que nosotros nos quedemos en el sistema de prevención, en el sistema de control primario, o en el sistema de control secundario, en el peor de los casos. Pero cuando el sistema de control primario fracasa, y fracasa después el sistema de control secundario, el derecho penal no puede asumir este tipo de conducta. Y no puede por cuestiones materiales, ¿no? O sea, finalmente hoy por hoy las fiscalías especializadas en este tipo de delitos son fiscalías que están sobrebordadas, son fiscalías que están sobrecargadas de casos, y eso genera no solamente que ellos tengan mucho trabajo, sino genera la ineficiencia del sistema de justicia, ¿no? No es lo mismo, quienes estamos aquí como docentes, no es lo mismo dictar clases para 20 alumnos que dictar clases para 100, 200 alumnos en un solo salón. Lo propio pasa con un fiscal que tiene una proyección de carga de 100, 150 casos al año, que de la noche a la mañana tenga 500, 600 casos, eso convierte en inmanejable dicha carga. Y eso genera que situaciones en las cuales se va a producir supuestos de acoso y que pueda generar la eventualidad de poder postular más bien una suerte de posible delito más adelante, va a generar en todo caso un impacto negativo. Entonces, yo creo que la importancia de asumir medidas como las que postula Elba hace unos minutos, creo que va orientado a ello, va orientado a no tener que llegar a este tipo de supuestos. Ahora, este tipo de supuestos yo creo que tienen enmarcado o tienen en todo caso un especial énfasis que debiera orientarse en las etapas previas, ¿no? Es por eso que cuando nosotros entendemos muchas veces que el derecho penal es de última ratio, hace referencia justamente a eso, a que no deberíamos solucionar conductas como estas, que deberían acotarse en otros espacios. Claro, cuando ya hemos encontrado de manera desmedida que estas no tienen una solución,
aparecen medidas eficientistas, porque finalmente desde el punto de vista del derecho penal, esto es una de las medidas que se conoce como parte del populismo penal, porque más allá que el delito de acoso sea una conducta altamente reprochable, en la práctica no es un delito que podamos nosotros identificar con claridad o que podamos en todo caso sancionar directamente cuando, como reitero, no hay forma de probar algunos elementos de tipo. Yo quiero culminar mi exposición agradeciendo una vez más la gentil invitación por parte de la universidad, por parte de ELBA, y yo quedo a disposición de cualquier pregunta, duda o comentario que hubiera al respecto. Muy bien, doctor, agradecerle. Entonces, quedamos para la ronda de preguntas. Nicanor. Sí, muchas gracias, doctor Jorge Zúñiga Escalante, por esta brillante y magistral conferencia. Muchas gracias. El tema está en debate hoy mismo con el caso Bellido y con otros Bellidos, ¿no? Y con otros casos. El tema es de actualidad política, el tema es de actualidad jurídica, el tema es de debate universitario. Y como desde la academia yo creo que vamos asumiendo, vamos asimilando, vamos abordando este tema que por muchos años, que históricamente estuvo ahí debajito de la alfombra, ¿no? Ahí en silencio. Es con la nueva ley universitaria del 2014, ¿verdad? Que se crean las defensorías universitarias y entonces es como que si se destapara la caja de Pandora, dicen, ¿no? Y saltan un montón de casos, un montón de cosas, un montón de hechos, ¿no? He visto las marchas en la Católica, de alumnas, de víctimas, ¿no? En ese aspecto, y ante las dos ponencias brillantes, tanto de Elba Sisi Acevedo como de Jorge Zúñiga Escalante, disculpen que les trate de manera horizontal y de tú, yo animo a los colegas, a los docentes y a quienes estén en sala, por favor, a hacer todas las preguntas que ustedes tengan a bien. Comentarios, interrogantes, cuestionamientos, no sé, hagámoslo por favor, porque luego nos quedamos con dudas, con mucha confianza. Tanto Elba Acevedo como Jorge Zúñiga tienen un amplio recorrido profesional en el tema, desde el 2014, 2015 que funcionaron las defensorías universitarias, 2016 algunas universidades, y bueno, no llevamos muchos años, ¿no? Yo desde el 2019 en la Defensoría Universitaria de Jaén, pero bueno, estamos haciendo camino al andar. Colegas, preguntas, por favor. Wilmer, yo le ruego a Wilmer y a Ana Lucía que vayamos recogiendo las preguntas en el chat, tal vez. ¿Se animan, colegas? Nada, todo ha quedado claro, bien clarito. Wilmer, ¿tienes alguna cuestión? Sí, sí, hay una cuestión que me queda dando vueltas después de lo que ha expuesto el doctor Zúñiga, es que, bueno, es muy... hay mucha dificultad para finalmente constatar un delito de hostigamiento, ¿no? Para materializarlo en evidencias, ¿no? Nosotros hemos tenido con el doctor Nicanor ese tipo de situaciones en la Universidad de Jaén y realmente es una dificultad. Es decir, ¿qué se puede hacer ahí, no? ¿Cómo podemos afinar allí, por ejemplo, para ayudar a las víctimas, no? Sí, a renglón seguido les pregunto, ¿no? Hay en algunas universidades, no sé si es el caso de la nuestra, que las víctimas no se atreven a denunciar en ese momento. Están hablando o se atreven a hablar cuando ya terminan la universidad y dejan la universidad. En esa universidad me pasó esto y este otro. Y comentan, ¿no? Salí traumada de la universidad y se ponen a llorar. Les ha quedado la huella, ¿no? Entonces, si esas víctimas que ya dejaron la universidad, que ya se titularon,
se atreven a denunciar ahora que ya no los une vínculo con la universidad, que ya no puede haber venganza o cualquier situación de otro tipo de hostigamiento contra estas alumnas que en ese momento, contra aquellas exalumnas que en ese momento fueron alumnas, el delito o la falta al hostigador, ¿sigue vigente o no? Te respondo yo primero. Sí, claro, Elba. La normativa señala que también forma parte, o sea, o es miembro de la comunidad universitaria, incluso los egresados. O sea, no es que yo ya terminé mi vínculo con la universidad, salí, me titulé y ya no formo parte. No sé si ustedes incluso tienen una comunidad de egresados. Es así, entonces sigue permaneciendo el lazo y el nexo. Ahora, usualmente ocurre eso, que muchas de las víctimas denuncian luego de haber incluso terminado el ciclo. Y la razón es evidente. Primero, porque uno no sabe en dónde denunciar. Otro, porque no saben cómo la van a tratar. Es humillante muchas veces para la persona sentir que ha sido víctima. Y más, a veces, si la persona a la cual se está dirigiendo a narrar su denuncia no les genera ninguna confianza. Es como cuando las víctimas de violencia sexual van a la policía y la policía le dice, ¿pero estás segura que vas a denunciar? ¿Estás segura? Pero mira, no vayas a volver con tu enamorado. Y nuevamente le repiten lo mismo con la finalidad de generarle un desistimiento en la denuncia. Asimismo, también situaciones de repente tienen antecedentes donde una persona ha denunciado y su caso está ahí, digamos, dando vuelta a la universidad, no ha recibido el agresor ninguna sanción y dice, ¿para qué voy a denunciar? O me van a revictimizar, de repente no saben ni siquiera llevar el tratamiento adecuado de la persona víctima de violencia sexual y lo conocen la facultad, lo conocen sus compañeros, tú denuncias, entonces definitivamente las víctimas no se atreven a denunciar por eso. Pero si lo hacen, si aún así toman fuerza y bueno, ¿no? Realizan la denuncia, entonces lo importante pues es atenderla. Yo sé que a veces no tienes tú ¿cómo se llama? Un dron ahí dándote vuelta respecto a cuando está ocurriendo la situación, pero sí lo que puedes hacer es evaluaciones psicológicas, la persona, incluso si fue un docente o un estudiante, preguntar a los estudiantes en general, ni siquiera como decir, oye, esta persona denunció o esta persona está denunciando una conducta de violencia sexual, sino cómo actuaba el alumno, cómo actuaba el docente, cuál era su conducta. Si ya tienes, de repente escuchan, no, si este docente hacía esto, y eso es lo que dicen los estudiantes, pero no se atreven, casi ninguna autoridad hace eso. A ver, ¿quiénes son matriculados con este docente? No le hacen la pregunta a los estudiantes, los reúne, los llama, no hacen eso. Entonces dicen, ¿cómo lo sancionamos? ¿Cómo? Están tratando de verle a la víctima de dónde sacan la información para poder sancionar. Y eso no, o sea, tienen que hacer en verdad su trabajo, ¿no? A ver si por ahí, por ejemplo, me complementas la situación. Creo que sí, ¿no? En efecto, sobre el tema en cuestión, creo yo que un dato importante es que, claro, nosotros, por ejemplo, en el marco del derecho penal, nosotros manejamos lo que se llama la entrevista única, que justamente busca evitar este tipo de situaciones, ¿no? Porque el solo hecho de una víctima de violencia sexual, o en todo caso, en este caso de acoso, lo que menos va a querer es volver a revivir la situación, ¿no? Entonces, yo creo que parte de los compromisos universitarios sería tratar de regular una especie de entrevista única, muy semejante a la que se trabaja a nivel judicial, que sea el único momento en el cual la víctima va a declarar, no una víctima que tiene que venir 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, probablemente mucho depende de la proactividad que se tenga desde la perspectiva universitaria para que no sea necesario que la víctima esté más diciendo, oye, denuncié ayer, ¿cómo va mi caso? ¿No? Sino que más bien ella recibe información directa, oportuna sobre sus hechos. Y es muy importante, sí, a ver, para complementar adicionalmente, que cuando se esté sucediendo actos o hayan denunciado alguna conducta de violencia sexual, es que quieras o no, el agresor tiene que ser separado, ¿no? Mientras duren las investigaciones, y ahí está la normativa, con la finalidad de no generar revictimización. No sé si ahora te has enterado, ha habido una nueva modificación al reglamento, donde ahora
a la víctima se tiene que primero señalarle cuál va a ser el procedimiento adecuado para recibir su denuncia y luego también pasar por un examen, una evaluación psicológica y dejarle constancia a la víctima de que efectivamente, ¿no? Ella lo va a recibir por la universidad o por otro medio del sistema de salud nacional o por particular, pero ella tiene que firmar un acta donde se le ha dejado constancia que se le está ofreciendo que haya una evaluación psicológica dentro de la universidad. Y eso también genera digamos, un aliciente también para las personas en general de que la universidad está velando por la salud emocional de los miembros de la comunidad universitaria, porque muchas veces, o sea, no tienen ni siquiera una mínima cantidad de psicólogos dentro de la comunidad universitaria, y ahora en tiempos de pandemia incluso están generando ese tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, no sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, yo tengo una... a ver, por ejemplo, ahora puede denunciar la víctima, ¿no? Puede denunciar la persona que se siente afectada con una situación de hostigamiento, pero también puede denunciar un estudiante anónimamente, y como lo han reafirmado ustedes, como que todos estamos implicados en esta problemática. Es decir, los docentes que puedan identificar una situación en el aula pueden hacer la queja, o algún estudiante hasta la víctima. Es decir, cabe esa posibilidad. Claro, sí, cualquier persona. Recuerden que la Defensoría actúa de oficio, no necesariamente cuando la víctima tiene que ir necesariamente a hacer la denuncia. Si ya hay una incluso denuncia anónima, oye, esto está pasando, ¿no? Ya, entonces yo empiezo a hacer las investigaciones respectivas de por qué esto ha sucedido. O sea, no necesariamente tengo que obligar a la víctima. Si hay un espectador, un testigo que ha visto un acto de violencia sexual, oye, empiezo a investigarla, ¿no? Empiezo sobre todo a investigar este tema, con la finalidad después de poder tener una idea. Y si supongamos que no encuentra, entonces ya, pues, afianzar las normas de convivencia dentro de las aulas hasta toda la comunidad universitaria. Los profesores son los primeros que tienen que tener muy claro esto, porque ya las estadísticas han señalado, los primeros agresores en una comunidad universitaria son los docentes. Entonces, desde las aulas a empezar a trabajar ello. No estoy hablando solamente exclusivo de hombres, también mujeres, ¿no? Entonces, este caso de hostigamiento sexual no tiene edad, no tiene género, no tiene sexo, entonces es importante trabajar con ello. En tu recorrido, Elba y Jorge, en el recorrido de ustedes, en el recorrido académico y de práctica de defensa de los derechos más elementales de las estudiantes o de los estudiantes o de las docentes o los docentes, desde que se fundaron las defensorías universitarias, no sé si tienen alguna, además de la experiencia que ha contado Elba, o de lo que has podido decir, Jorge, no sé si hay otros actos, otras experiencias que son dignas de recordar. ¿Quién te habla? Nosotros, el equipo de la Defensoría, por ejemplo, en el 2019 tuvimos casos de acoso sexual, y recuerdo mucho las palabras de un coleguita que jamás lo voy a olvidar, ¿no? ¿Para qué se meten a hacer este tipo de trabajo, este tipo de denuncias de acoso sexual, cuando ustedes tendrían que estar investigando? La investigación es lo que va a llevar arriba a la universidad, la que va a sacar brillo a la universidad, no este tipo de labor de investigar cuestiones que son normales de repente, ¿no? En fin, casos como estos, este tipo de pensamiento, este tipo de concepción sigue rondando en las universidades, siguen vigentes en las universidades. Sí, Ahí concuerdo contigo, ¿no? Quizás para completar un poco ahí, Elba, doctora Elba, mire, desde la experiencia, cómo poder implicar mucho más, o cómo hacer que los docentes se interesen mucho más en esta problemática. Sí, desde la experiencia que tiene la UNI, de
en las investigaciones que viene haciendo. O desde la experiencia que tiene el doctor Zúñiga, ¿no? Para cerrar más o menos esta conferencia, ¿no? Sí, mucho se piensa que efectivamente, ¿no? Que se piensa que en realidad la universidad no debería hacer nada frente a actos de hostigamiento y acoso sexual. Lo que no entienden es que cuando una estudiante entra a formar parte de una comunidad universitaria y ésta se siente vulnerada, hostigada, fastidiada, no puede estudiar adecuadamente. Y por eso es que ocurren mucha deserción por parte de las mujeres. Ya no terminan de estudiar, o se cambian de universidad si es que pueden, pero a veces la situación no cambia, porque de una universidad a otra también es difícil. Miren, un caso solamente en la uni fue que una estudiante menor de edad había ingresado a la Facultad de Ingeniería Mecánica, entonces ella estaba siendo hostigada sexualmente, y el tema es que ya la chica estaba súper mal, estaba muy mal, no quería estudiar, no comía, entre otros aspectos, y su papá le dice, ¿no? Su papá, porque cuando estábamos recibiendo la denuncia, veíamos como si estaba llevando la terapia, la evaluación, etcétera, respecto a otras situaciones, su papá que la acompañaba porque era menor de edad, le dijo, ya ves, yo te dije que no estudies en esta universidad. Le dijo, no, tú tenías que haber estudiado en otra universidad, porque en la Facultad de Ingeniería Mecánica son muy pocas las mujeres, 1 o 2 mujeres al año. Entonces, encima que son pocas las mujeres, encima ocurren estos actos, no es conveniente, la mujer no termina de estudiar. Por lo tanto, ella se siente mucho más vulnerada. Y lo mismo sucede más adelante, con cargos incluso, nosotros vemos que ya hay muy pocas mujeres que terminan la maestría, menos aún doctorada, menos aún todavía investigadores o investigadoras. ¿Por qué? Porque poco a poco, aparte de toda la situación, ¿no? Porque se asume de que la mujer tiene que criar a los hijos, tiene que cuidar a los padres, entre otros aspectos, también se le agrede sexualmente. Entonces, es muy importante que cuando se visibilice el tema, también las universidades empiecen a generar motivación, incluso también incentivos económicos, becas de investigación, para que los demás estudiantes, hombres o mujeres, se sumen a realizar investigaciones respecto a actos de hostigamiento y acoso sexual de su universidad, para que se conozca la realidad y la universidad pueda hacer algo al respecto. Porque yo sé que eso es así en casi todo el Perú, porque el común denominador, tener conductas machistas, algunas misóginas, lo estamos viendo desde el ministro, imagínense los demás. Entonces, esa situación es bastante preocupante, ¿no? Entonces, la universidad debe premiar, debe buscar incentivos en sus estudiantes, profesores, para que conozcan su realidad y a partir de ahí hacer algo. Muchas gracias, Sisi. No sé, Jorge. Sí, claro que sí. Yo creo que hay una experiencia importante, ¿no? Yo recuerdo en algún momento cuando trabajamos me acuerdo hace unos años en el Seguro Social, se inició algo en lo cual en lo particular yo no creía, pero creo que el camino del tiempo ha evidenciado que estaba equivocado y funciona, ¿no? En los entes estatales se han creado las famosas instituciones o las oficinas de integridad. Y básicamente las oficinas de integridad funcionan como oficinas distintas a la Oficina de Recursos Humanos, distintas a las Procuradurías, pero cuya labor únicamente es recibir denuncias y funcionar de una suerte de fiscalía, recabar, codificar, anonimizar las personas que reciben la denuncia y guardar ese filtro de intimidad y hacer seguimiento a las denuncias. Nada más. Yo creo que ese ejemplo, creo que es un ejemplo digno de ser replicado en las universidades, ¿no? Estas oficinas de integridad, claro, en el ente público, en los entes del Ejecutivo, se han creado con fines de evitar la corrupción. Yo creo que esto podría replicarse perfectamente para los supuestos de acoso. O sea, tener una oficina de integridad que se encargue de recibir a una persona que presenta una denuncia, le da asistencia psicológica, le da el anonimato que requiere, le da seguimiento a la denuncia, y es un órgano además independiente a los demás órganos que estén a cargo de cualquier otra eventualidad. Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones o de prácticas pueden replicarse fácilmente, sin mucho recurso, pero en especial pueden ser un incentivo prudente para desmotivar aquellas conductas como las que hoy por hoy estamos cuestionando.
Yo creo que ese tipo de conductas, una vez identificadas, y ese probablemente es el mayor problema, ¿no? Identificar la recurrencia de estas conductas, dónde se dan, para sobre ello diseñar políticas, ¿no? O sea, el trabajo de él es brillante en el sentido de que nos permite identificar dónde está el problema, en el virtual, en el presencial, en qué espacio se da para justamente generar clúster, generar llaves que nos permitan a nosotros evitar que se produzcan estas situaciones. Pero el gran problema, coincidir conmigo, Elba, es que no hay fuentes de información. Y no hay fuentes de información porque la gente no denuncia. Y no denuncia porque ven que el sistema no funciona, ¿no? El profesor Luis Pázara, un gran estudioso sobre la administración de justicia, dice, oye, las personas no creen en el sistema de justicia. Si no creen en el sistema de justicia, no denuncian. Y si no denuncian, generan conflictos sociales. Y eso es justamente lo que hay que promover, ¿no? La denuncia es el primer paso para poder generar cosas más grandes. Y creo yo que esa es la parte más importante que nos toca a todos nosotros, educadores. Gracias. Solamente para traerles un modelo, por ejemplo, en México, en Chile, las direcciones de género son, digamos, allá la norma. Cada facultad tiene dirección de género y asimismo hay una dirección de género general de toda la universidad, quienes se encargan de implantar o de desarrollar programas, políticas públicas dentro de la universidad para saber qué hacer, ¿no? Entonces es muy importante que cada universidad de verdad asuma su rol. Y el tema de la denuncia, de fomentar la denuncia también es muy importante. Yo le hice un cuestionamiento al Ministerio de la Mujer, porque de ahí viene la normativa, respecto a la forma como se está llevando el proceso de denuncia de hostigamiento sexual dentro de las universidades. Y bueno, me han hecho caso recientemente, por eso es que ha habido una modificación a la normativa. Ustedes saben que lo normal es que la Defensoría reciba la denuncia, o en este caso era el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual, que no sanciona, que solamente investiga y luego le tira la investigación o saca una resolución señalando de que se apertura un proceso administrativo disciplinario al supuesto agresor. Y eso pasa a la facultad, donde él duerme el sueño, no sé si de los justos o de los injustos, pero yo lo entiendo. La facultad tiene diversas situaciones académicas, incluso ahora viendo temas de violencia sexual, que es un tema muy especializado, y las facultades a veces no tienen una asesoría legal adecuada, no conocen del tema. Es más, han habido facultades donde donde el consejo de facultad ha dicho, no, nosotros no vemos eso, no queremos, nadie quiere, digamos, ser la parte instructora, ni nada, no quieren asumir ese tema. Entonces, y yo ese tipo de observación le hice al Ministerio de la Mujer, y es por eso que ha salido una modificación a este reglamento último, donde ahora sí se van a hablar de, por ejemplo, en este caso, una secretaría de instrucción, o sea, va a haber una comisión disciplinaria y un tribunal disciplinario. Entonces van a haber dos organismos ya que se encarguen de sancionar, uno en primera instancia y otro en segunda instancia. Ya está la normativa. Y le dice a las universidades que lo implementen en 180 días luego de la publicación de este nuevo reglamento. O sea, el Comité de Intervención frente al hostigamiento sexual ya desapareció. Ahora va a haber un órgano encargado que sancione, que reciba la denuncia y sancione en primera instancia y luego en apelación otra. Y ya no, este tipo de casos no lo van a ver las facultades, porque definitivamente se demoraban 2 años, 3 años, ¿no? Y bueno, en ese aspecto, qué bueno por el Ministerio de Educación, perdón, por el Ministerio de la Mujer, pero hay algunas cosas que todavía faltan modificarse, ¿no? Sí, a renglón seguido, si me permites, una última cosa. Esa normativa acaba de salir porque no estaba reglamentada. No, sí, ya salió ya. Es el Decreto Supremo 021-2021. Te agradecería si nos alcanzas, por favor, te agradecería si nos alcanzas para ponerla en actividad en nuestra universidad, porque yo sabía hasta hace 2 semanas que no salía todavía la reglamentación de ese nuevo Decreto Supremo. Ya salió, ya está la modificación. Perdón, se ha modificado, pero todavía falta la reglamento. O sea, se ha modificado el reglamento de la ley 27942, donde se incorporan estos artículos, ¿no? A eso. Entonces, pero igual le dice a las universidades, en todo caso, si alguna universidad todavía sigue buscar aprobar su comité de intervención ya no lo debe hacer. Eso ya debe estar fuera ya. Entonces deben estar viendo qué características deben tener estos órganos. Es más, la misma normativa te dice ahora qué características deben tener los profesionales. Los profesionales ya no pueden ser cualquier profesor
que simplemente, no, sino tienen que tener también determinadas capacidades para que asuman tanto como órgano de primera instancia y de segunda instancia, porque ¿cómo es posible que una persona que no sepa nada de derechos humanos esté en alguno de estos órganos, ¿no? Entonces ya he puesto los requisitos de quienes deben encargarse de manejar estos órganos. Muchas gracias, sí, te agradecemos infinitamente. Si hubiera alguna pregunta, Wilmer, o Ana Lucía, ¿estás por ahí, Ana Lucía? Si tuvieras alguna pregunta, por favor, algún comentario. ¿Sí me escuchan? Sí, claro, perfecto. Bien, ya para ir terminando, bueno, con las ponencias, doctora Acevedo, magíster Acevedo y doctor Jorge, ¿no? Muy buena la participación de ambos nuevamente en esta conferencia, alrededor de 45 docentes, 45 participantes tenemos en sala, ¿no? Mencionar una vez más si hay alguna participación por parte de los docentes académicos de la Universidad Nacional de Jaén. Y bueno, si no hay todavía alguna participación, mencionar, ¿no? Como lo mencionaba Magíster Acevedo, no solamente el hostigamiento sexual se da tanto en mujeres, porque los varones también son los que están recibiendo parte del acoso, parte del hostigamiento sexual dentro de la universidad. Y mi pregunta también, mi pregunta hacia ambos ponentes es, ¿cuál es la responsabilidad, ¿no? que puede tener no solamente la Defensoría desde nuestra postura que podemos brindarle el seguimiento o el cuidado tanto a los alumnos o a todo el personal que se encuentra dentro de la universidad, sino también cuál es la responsabilidad que tiene el docente académico o tiene los empleadores, ¿no? de la universidad frente al hostigamiento sexual, partiendo que la Defensoría cuida y aboga a los alumnos, pero también es responsabilidad de la docencia académica, del personal administrativo, cuál es la responsabilidad que tienen para poder hacer frente al acoso o al hostigamiento. Bien, la Defensoría se encarga de cuidar o de velar por los derechos de todos los miembros de la comunidad universitaria, alumnos, docentes, administrativos, etcétera. Entonces, ahora, la responsabilidad sí que incurriría la universidad por no realizar algunas intervenciones de prevención o de sensibilización, pues son las multas que les pone SUNEDU, ¿no? Cuando sobre todo recoge si han denunciado o no han denunciado o cuál es el procedimiento que están haciendo en la lucha contra este tipo de flagelo. Entonces la de SUNEDU cada cierto tiempo está pidiendo alguna información. Si a ustedes hasta ahora no les ha pedido, bueno, se han salvado. Pero normalmente es de manera, ¿cómo se le dice? Bueno, esta palabra, donde no te dicen cuándo te van a solicitar, inadvertida, de manera inopinada. Entonces te solicitan la información de qué están haciendo ustedes como universidad. Entonces de esa forma ellos pues verifican si están cumpliendo ustedes, actuando de manera preventiva y en casos, y si es que haya casos de hostigamiento o acoso, cómo lo han resuelto. Porque no es lo mismo, y por favor, la Defensoría sí tiene que tener esto también, porque cuando supongamos que llega a la facultad y la facultad sanciona, entonces, la Defensoría, supongamos que dicen, archivo el caso, ya, ¿qué hizo la Defensoría? ¿Quedó satisfecha? ¿Emitió algún pronunciamiento al respecto o no hizo nada? Se quedó ahí. Entonces, eso es muy importante también que lo tengan ahí en ese seguimiento, ¿no? Entonces, todo eso evalúa a SUNEDU, si está de acuerdo, bien. Si no, de repente te manda un comunicado, un oficio, qué sé yo, o si no, te sanciona. Y eso es lo que ha ocurrido ya con algunas universidades que están siendo sancionadas, que no, a veces no es solamente la sanción, sino también es la imagen, ¿no? De qué no hiciste tú como universidad, ¿no? Cuando te correspondía. Y eso que los estudiantes no están tomando las otras acciones, que yo podría demandar a la universidad por todo el daño que me ocasionó. Yo vine a estudiar, ¿por qué el profesor o el docente o tal persona me tuvo que hostigar? ¿A quién le correspondía generar este tipo de programas para prevenir este tipo de situaciones? Por ahí también. Muchas gracias. Muchas gracias para ti, Elba Cicia Acevedo, de verdad brillante tu conferencia, brillante tu exposición. Para el doctor Jorge Zúñiga Escalante, de igual forma, les agradecemos infinitamente a nombre de la universidad y a nombre de la Defensoría Universitaria por esta brillante conferencia y a los colegas. Wilmer, si pudiera cerrar por favor este evento, te agradecería.
Hola Wilmer, ¿estás? Wilmer parece que se salió de la sala. Wilmer. Sí está Nada. conectado, pero no responde. Sí, algún problema tiene con su ordenador. Uno nunca sabe qué hay al otro lado de la pantalla. En todo caso, colegas de la Universidad Nacional de Jaén y algunos estudiantes que están aquí de mi universidad, sinceramente les agradezco por haber asistido a estas dos conferencias brillantes sobre el tema de hostigamiento y acoso sexual. Pero agradecer sobremanera a la magíster Elba Cicia Acevedo y al doctor Jorge Zúñiga Escalante por haber tenido la voluntad de haber venido voluntariamente a colaborar con nuestra Universidad Nacional de Jaén. La defensa de los derechos humanos, creo que los que estamos en las defensorías lo llevamos en el alma, ¿no? A ras de piel, y aquí están ustedes en primera línea. Gracias por esto, Elba, por este enorme gesto, por este bonito gesto, y a seguir investigando. Doctor Zúñiga, en nombre de la Universidad Nacional de Jaén, doctor Zúñiga, por favor, disculpe, he dicho Zúñiga, a nombre de la Universidad Nacional de Jaén, le damos las infinitas gracias por su participación y por su brillante conferencia. Ya nos estaremos reuniendo próximamente para ver qué más seguimos haciendo, cómo trabajamos voluntariamente y de manera comprometida con Chachapoyas, con Tarapoto, con Chota, con Bagua, que sigue vigente y que siga la herida abierta en Bagua, ¿no es cierto? Y con otras universidades, y con otras universidades de esta región grande, nororiental del Marañón. Acá vemos un promedio de 6, 8 universidades, más 10 universidades, que están ahí en silencio, trabajando el tema como pueden. La Universidad Nacional de Jaén es la única que está participando dentro de la red de universidades de la Defensoría a nivel nacional, y en ese contexto nos hemos conocido con usted, Elba, ¿no? Elba Cici, y ahora con el doctor Jorge Zúñiga. Por eso les agradecemos infinitamente, de verdad a los dos, muchas gracias por haber venido, y a los colegas, en nombre del doctor Óscar Andrés Gamarra Torres, en nombre de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén, quienes vienen apostando por la Defensoría Universitaria y por darnos todo el apoyo a la Defensoría Universitaria, desinteresado, para hacer ese trabajo que venimos haciendo como defensores. El doctor Óscar Andrés Gamarra Torres y nuestro vicerrector no están en esta conferencia, pero conocido es que están apostando por apoyar en todo lo que puedan y por asumir como política universitaria el tema de acoso y hostigamiento sexual en nuestra universidad, y lo seguiremos trabajando seguramente. Muchas gracias, Elba Acevedo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias. Un aplauso por ustedes. Elba, gracias, doctor Jorge Zúñiga. Gracias. Gracias por su ponencia. Buenas tardes.